Para mí la liga era los jueves. Cuando el Oviedo me ofreció el contrato de primera división, estaba justo bajando a Madrid, me habían cogido en la Complutense. Me dijo: Raúl, te cogí porque en todos los años que fuiste futbolista siempre estuviste estudiando. Cuando eres futbolista no vives el campo como lo vives luego como aficionado. Y apagamos unos focos en el estadio, ¿no? Prácticamente no se veía para que les costase más atacar. Un día más tenemos el placer de tener con nosotros un invitado, la verdad que muy especial, en un viaje, como dijimos, muy largo. El viaje ha sido largo, ¿verdad, Rubén? Ha sido bastante largo, pero yo creo que merece la pena porque lo que tenemos hoy aquí es espectacular. Tenemos con nosotros a un jugador que se ha recorrido la segunda B entera y que, por supuesto, ha debutado en primera división en un equipo mítico como el que podéis ver aquí en el set, el Real Oviedo. Así que yo creo que damos paso ya a este pedazo de crack, que entre Raúl García. Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Encantado. Un placer. Igualmente. Nada, agradecerte lo primero que hayas venido. Es un placer siempre tener jugadores de este nivel. Bueno, es un placer para mí. Tampoco es el nivel estratosférico, pero es un placer para mí, con el proyecto que tenéis, poder aportar un poco la vivencia de una carrera deportiva. La verdad que sí, ya te lo comenté, tenemos en la agencia bastantes jugadores jóvenes, muchos de ellos juveniles, y juvenil se está convirtiendo en una categoría que parece que si no debutas en el fútbol profesional con 16 años, es que no vas a llegar a jugar al fútbol en élite, ¿sabes?, en las primeras divisiones. Sí, hoy en día los jugadores que están despuntando más en primera, en Champions, son tan jóvenes que ha sido un cambio radical que ha habido en el fútbol. Antes parecía que alcanzabas la madurez 27, 28 años, debutabas con 21, 22 y ahora se está acelerando todo el proceso. Pero bueno, vemos la punta del iceberg. Hay mil maneras de hacer una carrera deportiva, una carrera futbolística, y los chavales, por no despuntar a los 16, 17 años, no tienen que frustrarse para nada, sino seguir su camino, y muchas veces las cosas van girando. Hay que dejar que todo fluya, desde luego, y te quiero hacer, para empezar, una preguntita, ¿vale? Cuando tú estás en la cantera del Real Oviedo, porque tus inicios son en la cantera del Real Oviedo, ¿tú realmente pensabas que te ibas a dedicar al fútbol? Mira, yo siempre, y esto se lo digo muchas veces a mis hijos, siempre tenía la sensación interna de que iba a llegar a primera división. ¿Sabes? Es verdad que tenía condiciones, pero la rivalidad es muy grande. Al final estás compitiendo contra gente que el filtro es muy, muy pequeño y tiene que darse ese condicionante. La característica que tiene cuando yo debuté en primera es que no estaba jugando en el filial. ¿Sabes? Había dos centrales que estaban jugando, que el entrenador los prefería y yo no estaba jugando, pero los jueves jugábamos contra el primer equipo. Entonces mi manera de focalizarme fue, para mí la liga era los jueves. Y entonces yo los jueves estaba haciendo muy buenos partidos, Antique se fijó y di el salto. Por eso te digo que nunca hay que frustrarse, sino que hay que tratar de encontrar los caminos donde uno pueda optimizar el rendimiento de su carrera. Me estuviste contando una cosa que creo que a la gente le va a interesar mucho, y es que al final en tu época estaba también ya el dilema de, oye, estudiar o jugar al fútbol, porque al final muchos padres ven jugar al fútbol como nada, un hobby, el chaval no va a llegar a nada, sí, que estudie una carrera, un grado tal, y que se especialice en eso. Mira, es verdad que yo también creo que hoy en día las generaciones que vienen de futbolistas, ya desde hace unos 10 años, van siempre compaginando, van estudiando. Yo siempre lo tuve claro, ¿eh? Mi sueño a nivel profesional era el periodismo y mi sueño a nivel deportivo era el fútbol. Y se juntaron, se solaparon. Cuando el Oviedo me ofreció el contrato de primera división, estaba justo bajando a Madrid, me habían cogido en la Complutense en periodismo y publicidad, que era lo que quería estudiar. Y a mitad de camino me acuerdo que mi padre paró y dijo: Raúl, es incompatible. O sea, no puede, porque no había en la UNED periodismo, que de hecho creo que sigue sin haber, y tuvimos que decidir. Dijo: Raúl, tienes que decidir. Y yo le dije: jolín, a mí el periodismo me apasiona, pero lo que de verdad me hace feliz es el fútbol. Dimos la vuelta y hasta hoy. Y siempre he seguido estudiando un montón de especialidades, cursos, bueno, siempre me he ido formando. De hecho, luego eso fue algo que me abrió las puertas para incorporarme al mercado laboral. La persona que me cogió en la empresa a la que me incorporé después me dijo: Raúl, te cogí porque en todos los años que fuiste futbolista siempre estuviste estudiando. ¿Sabes? Y eso también es un consejo que le doy a la gente, que nunca deje de estudiar, porque siempre puede sacar un hueco. Y porque al final muchos jugadores, en tu caso que has compartido vestuario con grandes jugadores, y te diría que un volumen muy amplio de jugadores, muchos de ellos realmente piensas que solo pensaban en el presente, en que soy futbolista y después Dios dirá. Te coincide en una época en la que eres muy joven, tampoco tienes la madurez que yo tengo ahora, que lo ves todo con una perspectiva, es muy fácil analizarlo todo ahora. Cuando tienes 18, 19, 20 años,
Joder, primero, te sientes inmortal, te sientes imparable, estás pensando en el momento, es parte que va asociada a la juventud. Pero sí que es verdad que poco a poco también el fútbol te va enseñando que al ser tan competitivo que no todo es color de rosa siempre. Entonces al final empiezas a mirar de reojo un poco, tengo que tener un plan B, tengo que ir haciendo cosas porque no todo el mundo está entre los elegidos que pueden vivir solo del fútbol. Y en esa decisión que tomas, has hablado de tu padre, pero ¿cómo realmente influye que la familia te apoye en cumplir tu sueño? No, eso total, yo me siento un afortunado en la vida porque he tenido una familia muy estructurada que siempre me ha apoyado. O sea, yo creo que es fundamental que yo trato de inculcárselo a mi hijo, que luche por sus sueños, que se deje llevar, que vaya siguiendo la vida con normalidad y en todo lo que haga se equivocará, lógicamente, como me he equivocado yo, pero si tienes el apoyo y el respaldo de saber que la gente va a estar animándote, apoyándote y en los momentos duros asistiéndote, pues creo que eso te da mucha libertad en la vida para tener éxito o lograr enfocar las cosas correctamente. Suele ser la base para que puedas llegar alto, la verdad, tener una familia que te apoye y que al final te ayude y te empuje a dar ese salto. Sí, eso es como todo, por supuesto que ayuda. Luego también vemos muchos casos de gente con vidas muy complicadas y demás que triunfa y parece que eso tiene todavía mucho más valor porque si en una situación complicada en tu entorno, en tu contexto social, tienes una situación complicada y eres capaz de brillar, de triunfar, pues también dice mucho de ti como persona y de valores y de esfuerzo. Yo a eso le doy también mucha valía. Una vez que ya das el salto de la cantera, hemos hablado de que debutas con el Real Oviedo en primera, sin ser jugador del filial titular, ¿cómo gestionas que de repente salgas a jugar a todo un Camp Nou? ¿Con cuántos años tenías? Pues tenía 21 años, porque fue la 2001, te lo comentaba ayer fuera de cámara. Cuando estás metido en la vorágine y cuando eres futbolista, no vives el campo como lo vives luego como aficionado. Yo ahora, por ejemplo, que se ha dado el ascenso del Oviedo después de 24 años, que he ido al campo a ver el partido contra el Madrid, tienes una sensación que es que lo vives todo potenciado por 10, ¿vale? Cuando estás dentro estás preocupado en hacerlo bien y oyes un poco cuando sales el himno y la gente jaleando, pero luego tú estás en un nivel de concentración y de competitividad que es extremo, entonces aíslas. Viviste, por desgracia, el descenso del Real Oviedo hace ahora 24 años. Sí, 24 años se cumplió el ascenso, la verdad que es como redondo un cuarto de siglo. La verdad que sí. Y claro, vivir un descenso con un club tan histórico como el Real Oviedo, que en esa época estaría en el ranking de la Liga, el número 10, 11, más o menos. Sí, sobre todo, hombre, yo soy de Oviedo, toda la vida jugando en el Oviedo, con los amigos del Oviedo, pues al final que a ti te toque vivir la parte más negra de la historia del Oviedo, pues fue una época durísima. O sea, realmente el descenso de primera ya fue muy duro, porque encima la primera vuelta estábamos casi en UEFA, en lo que es ahora Europa League, y luego fue una segunda vuelta desastrosa que llevó al descenso. Y luego yo creo que el descenso del Oviedo está grabado todavía más porque fue el primer gran club que casi desaparece por impagos. Luego ya hubo más casos, parece como que no que se normalizó, sino que llegó la crisis a España y eso arrastró también a muchos clubes deportivos, ni te quiero contar a equipos de segunda B y de segunda, pero el Oviedo al ser el primero todo se potenció muchísimo, fue una situación muy complicada y también te lo decía ayer, estuve cuando fue el descenso por impagos, por las denuncias y demás, estuve un mes sin salir de casa hasta que mi mujer me convenció, me dijo Raúl que no pasa nada y lo primero que pasó cuando pisé el portal abajo dijo un señor, ¿cuánto sinvergüenza hay por el mundo? Y volví a subir para arriba otros 15 días. Nada, fue una situación, al ser de Oviedo, fue dura, pero luego es verdad que poder vivir todos estos 24 años, todo lo que la gente, la ciudad se ha volcado con el equipo, todo lo que ha significado el ascenso y lo bonito que ha sido estos últimos 12 meses, la verdad es que, jolín, estoy muy contento de que el Oviedo haya recuperado el sitio que se merece. Y un ascenso también muy merecido, más viniendo de que hace relativamente también poco en primera estaba, por ejemplo, el Sporting, y es que el Oviedo lleva 24 años que estar por ahí. Y la rivalidad de Sporting-Oviedo estaría ahí la gente... Sí, a mí personalmente me encantaría que estuvieran los dos en primera, porque creo que para la región es tremendo. Somos una región pequeña de 1 millón de habitantes, con mucha tradición futbolística y 2 canteras muy buenas, tanto Mareo como el Requesón. Eso yo creo que dentro de la rivalidad que tenemos entre nosotros y que es sanísima y que es muy bueno que exista, ¿vale? También para Asturias es muy bueno que los dos clubes estén lo mejor clasificados posible, porque sobre todo para generar puestos de trabajo, trayectorias deportivas en los jóvenes de aquí se potencia muchísimo y se multiplican las oportunidades.
Y lo que arrastra que visiten equipos como el Real Madrid y el FC Barcelona, una ciudad como Oviedo, que estaba viendo yo vídeos en redes sociales, es que esto parecía la final de la Champions. Es increíble, es que yo creo que el Oviedo está teniendo, estos últimos 10 años sobre todo, está teniendo una transformación hacia club inglés increíble. O sea, es que la ciudad se vuelca, me recuerda mucho al Athletic de Bilbao también, cuando antes de los partidos queda toda la ciudad. O sea, ya se ha instaurado esa tradición y se vive un poco en torno al fútbol. Entonces, joder, eso es maravilloso para una ciudad pequeña como Oviedo. Y me gustaría muchísimo que contases cómo es entrenar en un Real Oviedo de primera división con jugadores de la talla de Peter Dubowski. Hombre, pues mira, recuerdo la primera semana cuando subí, no era la época de Dubowski, que esa ya me pilló más de pequeño, claro, que es detalles de calidad tremendos, pero me acuerdo que cuando subí con Antic el primer rondo, si no estuve 8 minutos en el medio sin ver el balón, pues no quiero ni imaginarme cuando vemos en el telediario al Madrid y al Barça hacer un rondo, la sensación que tiene que ser de velocidad. ¿Te das cuenta? La primera división igual no es tan física como la segunda, tan tosca, pero es que el nivel técnico de la gente es lo que permite que no pueda ser tan física, porque la gente piensa tan rápido y ejecuta tan rápido que ahí está la verdadera calidad de los futbolistas. Y una vez desciende el Oviedo, ¿vale? Es cuando realmente tú inicias tu trayectoria por la segunda B española, la actualmente primera red. Y una pregunta que me gustaría hacerte es: ¿qué consideras más competitivo? ¿La segunda B por juego, que a lo mejor era un poco más duro el juego de tu época? ¿O la primera red? Porque como me comentaste ayer, en primera red prácticamente todos son capitales de provincia, equipos muy fuertes y equipos que si suben a segunda división notan menos el cambio de categoría. Hombre, la primera ref lo que viene a ser es como si cogieses a los 5 mejores equipos de los 4 grupos de segunda B y los juntases, con lo cual en teoría tiene que ser un poco más competitiva y realmente es como una segunda un poco mermada. La idea es muy buena, lo que pasa que yo creo que a nivel económico ha pinchado el formato porque hay tanto nivel en Champions, en primera división y segunda, la verdad que está cogiendo también muchísima fuerza a nivel económico, que la gente, salvo los aficionados locales, no ponemos todavía el foco en ver un partido de primera ref, sentarte unas audiencias que merezcan la pena para que los clubes les compense económicamente. Acaba de empezar el formato, como quien dice, hace pocos años y bueno, pues hay que trabajar en él, pero tienen que darle una vuelta a esa parte económica, conseguir patrocinios y demás para que merezca la pena mantener el formato. Pasando por esa segunda B, estás en algunos equipos como el Toledo y el Lanzarote, pero me gustaría preguntarte cuál es tu mejor año futbolístico en segunda B. Bueno, el mejor año futbolístico mío a nivel de rendimiento, tuve varios, uno de los años en el Montañés fue muy bueno, uno de los años en Lanzarote fue muy bueno, pero yo creo que sin duda el que mejor rendimiento global y todos los partidos que me sentía como imparable fue el año de Miranda. El año de Miranda de Ebro, que me coincidió el año anterior con Pablo Infante, bueno, gente que luego llegó a semifinales de la Copa del Rey. Teníamos un equipo, mantenía mucho la esencia que ha seguido teniendo hoy en día el Mirandés, con mucha gente cedida vasca, gente muy competitiva. Y bueno, es verdad que, te decía antes, la madurez de un futbolista, 27, 28 años, justo me pilló ahí y estaba en un momento en el que controlas tanto la perspectiva global del juego como tu cuerpo va todo a lo que le pides. Está muy bien físicamente y la verdad que ese año lo recuerdo siempre con mucho cariño. Aparte que Miranda, si te digo que en Oviedo se vuelcan con el fútbol, es que en Miranda viven para el fútbol. Es una localidad pequeñísima y es que viven en torno al Mirandés. Y la verdad que me gustó muchísimo jugar allí, aparte que dio un rendimiento muy bueno. Un rendimiento bueno también diste en Lanzarote, llegando a jugar en Copa del Rey con el Lanzarote, eliminando equipos de primera división y cayendo finalmente en cuartos de final contra el Athletic de Bilbao. Sí, la verdad que fue un año fantástico. El Lanzarote tuvo 2 años que casi sube a segunda división cuando le entrenó Mendilibar, que fue cuando empezó a despegar. Los jugadores canarios, bueno, pues son jornadas súper técnicas y allí teníamos varios jugadores, Gustavo, Maciot, Fali, teníamos jugadores espectaculares que luego pues mucha gente no conoce, pero da gusto jugar con ellos y haber tenido esa oportunidad.
El equipo de Mendilibar se clasificó para Copa del Rey, fuimos nosotros los que la jugamos y me acuerdo que eliminamos al Mallorca en Lanzarote, que estaba Luis García de delantero, eliminamos al Ferrol, que también te conté ayer que perdíamos, íbamos 2-2, nos pusimos 3-2 ganando, quedaban 10 minutos, el Ferrol, equipo de segunda, tenía muy buen equipo, volcado y apagamos unos focos en el estadio, no, prácticamente no se veía para que les costase más atacar, cuando centraban no veíamos casi la pelota, la verdad que son anécdotas esas del fútbol antiguo, como digo yo, que merece la pena recordar. Y luego ya nos tocó el Athletic, creo que fue octavos, que no fue cuartos, que te dije ayer cuartos, creo que fue octavos de final. Ganamos en Lanzarote 2-1, que nos metimos gol en propia en la última jugada del partido, íbamos ganando 2-0 y luego fuimos a San Mamés, al nuevo San Mamés, fue la primera vez que iba en Lanzarote, subimos a San Mamés a hacer la ofrenda floral el capitán y luego allí ya sí que nos pasaron por encima. Había jugadores como Ezquerro, estaba debutando Llorente, que fue su primer hat-trick, que por cierto tengo la camiseta, se la estuve pidiendo todo el partido, me la dio al final del todo, me imagino que la de los goles la habrá guardado él y me daría otra. Estaba Ezquerro, estaba Echeverría, la verdad que era un equipazo y la sensación de jugar con el Lanzarote en San Mamés es una de las más bonitas que tengo de mi vida deportiva porque fue precioso. Cuando das el salto de primera a segunda B, el tema de la calidad, por ejemplo, los rondos que has comentado antes, hay un salto tan grande como para que un jugador, por ejemplo, Uche del Getafe, sí, sea prácticamente imposible que de primera red o de categorías, por ejemplo, estaba en la preferente de Extremeña, creo que es, sí, del salto a primera división de esa manera. ¿Sabes lo que pasa? Que antes te dije lo que creo que es la clave, el embudo es muy pequeño. O sea, tú piensas que en primera división hay 440 jugadores, 200 son extranjeros, 200 son españoles y el 50% de ellos o el 70% duran más de un año. Con lo cual, realmente, hueco para que suba gente válida es muy, muy pequeño. Pueden ser 30, 40 jugadores cada año, nuevos de cantera. ¿Qué pasa con eso? Que hay muchísima gente en segunda B, en tercera, que podría jugar perfectamente en primera, porque gente con características y aptitudes buenas y mucha calidad hay. Y yo, por ejemplo, en Canarias lo viví muchísimo. Yo he visto jugadores que lo pienso, digo, joder, es que esta gente no jugó en primera porque no había hueco para todos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en Canarias, el nivel de los rondos en el Montañeros, que teníamos un equipo que tenía muy filosofía tipo Barça, nos entrenaba José Ramón, el hermano de Fran, que había jugado en el Depor y demás, había mucho nivel, lógicamente. Las categorías están para algo y te baja un poco el nivel, pero teníamos momentos de posesiones entrenando, de rondos y demás que tenían mucho nivel de juego y de hecho muchos jugadores de segunda B al final acaban dando el salto a segunda cuando hay ojeadores que saben ver un poco más allá solo de la categoría. Y algo que me parece muy curioso, eres a lo mejor de los primeros futbolistas españoles que sale fuera de España a jugar cuando ya prácticamente está a punto de retirarse. Tienes una experiencia en Austria y es una experiencia muy curiosa. Quiero que nos cuentes un poquito los detalles de los que me hablaste ayer. La historia de Austria empezó siendo la historia de Alemania. Mira, nosotros íbamos, la idea fue de Agapito Iglesias, que fue el que fue presidente del Zaragoza, y con la venta de Roberto al Olympiacos, me parece, él vio que había varios equipos que habían descendido por impagos en Alemania o en Austria y demás, y quería hacer una inversión de llevar jugadores de segunda B a esos países, coger un equipo que estuviera en segunda B o en tercera, subirlo a primera e intentar meterlo en Champions, porque entendía que el nivel de aquí podía encajar en hacer un proyecto ahí así. Fuimos a Alemania, a Hessen-Kassel, me acuerdo que era un equipo patrocinado por Volkswagen y demás, o sea, una ciudad súper bonita, así pequeña también, y les pedían un aval bancario. Entonces, como ese aval bancario nunca existió, nos echaron del hotel. Me acuerdo que tuvimos que salir en un coche alquilado 5, el coche lo pagué yo y nos fuimos a Austria. Y en Austria dimos con el Austria Klagenfurt, que era un equipo que había bajado por impagos. En Austria hay 10 equipos en primera división o 12, porque necesitan aval bancario del 90% del presupuesto por adelantado. Son muy rígidos, como son los austriacos, ¿vale? Pero como este equipo había tenido impagos, bajó 2 categorías de golpe en 2 meses. El campo 5 estrellas FIFA, un campo que alucináis, fue donde se jugó el Italia-Croacia de la Eurocopa de Austria y Suiza, el campo alucinante. Y era muy buena idea, tenía muy buen encaje, lo que pasa que bueno, aquí en España explotó la crisis, pues a Agapito Iglesias también le explotaron muchos de sus negocios y a los 3 meses ya dejaron de pagar, entonces ahí fue donde todo se empezó a
a venir abajo. A mí me quedaban 2 años, tenía 3 años allí de contrato, pero ya entendíamos que no podíamos obligar a un club a pagarnos un contrato cuando el dinero venía de una fuente externa y no estaba mandándolo. Y ahí pues empezó todo a virar hacia el mundo profesional. Y me da mucha pena porque la vivencia en Austria fue alucinante. Me hubiera quedado a vivir allí toda mi vida. La ciudad es preciosa, les recomiendo a todo el mundo que si quiere conocer una ciudad con playa en Austria es Klagenfurt, ¿vale? Porque tiene muchísimos lagos muy bien preparados con playas privadas y la verdad es que es un sitio maravilloso. Pues el sitio lo apunto. Sí, apúntalo porque sorprende muchísimo. Después de esos 3 meses, realmente sigues siendo un futbolista, no te voy a decir, de 20 años joven, pero bueno, hay futbolistas que se retiran. Mira, por ejemplo, el caso de Luka Modric, cerca de 40 años, y no los tiene ya, y ahí sigue jugando en categoría como la Serie A. Después de esa experiencia, ¿tienes alguna oferta que decides rechazar porque ya entiendes, oye, yo ya me quiero dedicar al mundo profesional como has mencionado, me he formado para este momento y entiendo que ya el fútbol pasa a un segundo plano? Pues mira, la transición fue dejando fluir un poco la vida. Yo allí en Austria, por el frío, se para la liga entre noviembre, finales de noviembre y marzo, ¿vale? Entonces, como ya estábamos sin cobrar ni nada, nos volvimos para España. Yo estaba entrenando con el Avilés para no perder la forma. Y a través del fútbol me llegó una llamada de un chico, me dijo que en Bilbao, una empresa de gimnasios, estaban empezando a nacer las cadenas low cost, que necesitaban un director, que querían que fuera un deportista, que tuviera estudios de gestión deportiva. Y me dijo, joder, me acordé de ti porque bueno, teníamos buena relación y le había dicho que había hecho un máster MBA en gestión deportiva. Me hicieron la entrevista y me dijeron, bueno, Raúl, pues si al final no te vuelves para Austria, queremos que te sumes con nosotros. En Austria, al equipo del Austria Klagenfurt, lógicamente no iba a volver, pero el Tirol Innsbruck estaba en primera, nos quería un chico de Gijón y a mí para que bueno, ayudáramos el equipo que iba último en primera a intentar salvar la categoría. Si hubiera salido que sí, yo me hubiera quedado allí, no hubiera dado el salto profesional. Pero nos dijeron que no porque no sabían cómo explicarle a la gente que iban a fichar a 2 jugadores de segunda B de Austria para salvar a un equipo de primera que iba último. Entonces hablé con mi mujer y dijimos, era cuando era la crisis aquí en España, había explotado lo de 2008 y bueno, pues estaba ya la cosa un poco complicada. El Avilés quería que jugara con ellos, pero ya no eran las cantidades para mantener una familia ni mucho menos. Hablé con Olga y nos fuimos para Bilbao. Pasé de estar convocado a estar 2 años sin tocar un balón de fútbol. Es verdad que entrenaba mucho porque era director de gimnasio y trabajaba en el gimnasio, pero fue un cambio de estos que no te da casi tiempo a verlo. Creo que fue meditado y fue acertado, porque enseguida mi mujer también encontró trabajo en Bilbao, nos encontramos muy bien y a partir de ahí pues ya empezó la trayectoria profesional fuera del fútbol. Has mencionado a Olga. Es complicado cuando tienes una relación con tu mujer el hecho de ser futbolista y en tu caso un futbolista que viaja bastante y que al final pasa menos tiempo en casa o tienes que mudarte cada X temporadas por motivos al final de trabajo o tienes que ir de repente a Austria. Y sobre todo cuando no eres un futbolista de los que va sobrado, sabes que bastante. Hombre, en mi caso yo le estoy infinitamente agradecido porque siempre he tenido en las buenas y en las malas su apoyo, siempre ha estado ahí, siempre hemos ido juntos, bueno, creo que tenemos una familia maravillosa. Pero tener una persona que siempre te haya demostrado, sin necesidad de pedirte explicaciones, que siempre va a estar ahí, la tranquilidad que te da a nivel de vida y a poder tomar decisiones, a ser arriesgado y a ser valiente, pues creo que también ayuda muchísimo. O sea, yo ahí sí que me considero un afortunado en la vida. Bueno, y tanto. Desde aquí un saludo a Olga, que también ha hecho posible esta entrevista. Muchísimas gracias. Seguidla en redes sociales. Que la influencer es ella, no Raúl. Totalmente. Hay que seguirla a ella. Iguala. Y ya, Raúl, después de estar en la cadena de gimnasios, si ves que tocamos por aquí un dispositivo, es que tenemos el reloj. El formato es media hora y no podemos pasar. Nos vaya la media hora. Nos quedan 7 minutos, estaríamos 40 aquí. Estaría toda la vida contigo, Raúl, ya lo sabes. Está muy guay. Ya después de esta experiencia que tienes en Austria, te pasas al sector profesional con el tema de los gimnasios, pero ¿por qué no te sigues dedicando a los gimnasios? ¿A qué te dedicas a día de hoy? Bueno, porque la vida va teniendo sus planes. Yo entré de director de gimnasio, ¿vale? Era el mejor gimnasio de la cadena, estaba en el centro de Bilbao, funcionaba muy bien y aparte de vender cuotas de gimnasio, a mí se me daba muy bien vender todas las partes accesorias, ¿vale? Todo el tema de suplementación. Para mí vender deporte era muy fácil porque es lo que aporta a la vida de las personas a nivel positivo.
Entonces de ahí di el salto y el director de operaciones de la cadena me puso como un poco el director general de atípicos, de ingresos atípicos, y ya pasé a toda la cadena. Luego a esa cadena la compró otra cadena más grande, ¿vale? Que era Altafit. Ya no encajaba en Altafit, entonces me salí y me fichó una empresa de gimnasios concesionales, los gimnasios familiares más grandes, con piscina y demás, que tenía a la vez gimnasios y hoteles. Los gimnasios se los vendió a Forus, a una gran empresa de gimnasios, justo antes de que explotase el COVID. Ahí fue un pelotazo tremendo. Y entonces yo ya, como no tenía gimnasios en la empresa, pues pasé a la parte de marketing y comunicación del hotel. Luego también estuve de director del hotel. El hotel también gestionaba muchos eventos, era un sitio de bodas y de congresos así bastante importante. El hotel al final cerró y una empresa de congresos y eventos que nos estaba asesorando, que es de Loya Gastronomía, que es para la que trabajo ahora mismo, pues me fichó y hasta hoy. Entonces la transición ha sido un poco la que la vida tenía planeada, ¿sabes? Al final yo creo que también creo que tengo valía, que se me da bien lo que hago, la parte de trabajar con personas, de vender y demás, se me da bien y me gusta. Pero al final ha sido un poco, yo si hubiera estado toda la vida en los gimnasios hubiera sido feliz, pero también esta transición me está gustando mucho. Además de trabajar, como bien dices ahora, para ese sector, de vez en cuando sigues ligado al mundo del fútbol. Para la gente que pregunte, ¿y por qué no te has dedicado con la trayectoria que tienes a ser luego directivo, entrenador? Sigues ligado, por ejemplo, a los veteranos del Real Oviedo, que estamos hoy en un lugar donde ellos graban su programa de televisión, lo graban aquí en la AC Principado TV, ¿no? Es la cadena. Y me gustaría agradecer también desde aquí a Juan Rodríguez, que tú lo conocías previamente y nos ha dejado este espacio, que creo que más que un podcast parece una rueda de prensa. Hombre, yo creo que estamos muy a gusto hoy haciendo esta entrevista aquí. Las instalaciones de AC Principado TV son fantásticas y Juan es una persona que siempre nos ayuda muchísimo a los veteranos. Creo que lucha mucho por comunicar adecuadamente la actualidad del Real Oviedo y bueno, la verdad que estamos en un set que da gusto. A mí cuando me envió la foto hay varios sets de grabación, tenemos varios, hemos elegido este, porque cuando vi la silla, que bueno, por aquí la vais a ver, vi esto y vi la mesita que tenemos aquí con todas tus camisetas, tu trayectoria, al final camiseta me dijiste de cadetes. De cadete. Tu camiseta del debut en Primera División. Que es la del debut. Esta fue de segunda, yo debuté en Primera con el 34, pero esta es la del 75 aniversario del Oviedo, que la guardo con mucho recuerdo. Y luego estas son las camisetas de mi hijo, que son las actuales de este año, que está jugando en el Cadete B del Oviedo, y bueno, pues que lo disfrute todo lo que pueda. ¿Se parece mucho el hijo al padre, la manera de jugar al fútbol? Bueno, yo espero que lo mejore, pero bueno, sí tenemos condiciones similares, físicamente es bastante duro, juega bastante sencillo, fácil, lo está haciendo bastante bien. Antes de finalizar, quiero enseñarte una foto, ¿vale? Creo que te va a gustar la foto que tengo preparada por aquí. Cuando ves esta foto, Raúl... Bueno, pues una foto con Villa es de estas que te marcan un poco porque al final el sueño que tienes, yo que jugaba de central o de pivote defensivo, muchas veces es cubrir a gente importante, cubrir a Villa, cubrir a Mostovoy, cubrir a Cataña, que me tocó. Pues al final son cosas que te realizan mucho. Ese partido fue un partido que además jugué muy bien, perdimos 1-0 en el Molinón, pero tengo un muy buen recuerdo y medirte con un jugador del nivel que ha sido de Villa, pues bueno, te satisface mucho a nivel personal. ¿Despuntaba ya cuando Villa estaba en el Sporting como para llegar al Mundial 2010 y hacer los campeones? Yo creo que Villa ha despuntado siempre, o sea, cuando salen grandísimos futbolistas, pues desde pequeños y ya en juveniles y en su trayectoria en el filial son gente que tiene algo diferente y Villa sobre todo tenía muchísima calidad, hacía unos controles muy buenos, pero el nivel goleador que tenía ha sido de nivel muy muy top. Ya estamos acabando, Raúl, te lo he dicho, yo por mí me quedaría aquí todo el día, todas las mañanas y toda la vida, te lo digo. Igual hacemos segunda parte, hombre. Si la gente apoya mucho, segunda parte. Y si no, en el canal de televisión, aquí con los veteranos, me vengo con vosotros y hacemos aquí algo. Sí, que además de los veteranos, pues imagínate todas las anécdotas que te puede salir. Así que nada, agradecerte que hayas podido estar aquí con nosotros hoy. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y bueno, ya os menciono también a Juan por las instalaciones y como siempre también a nuestro colaborador principal, Sisife Modas, siempre están con nosotros en cada viaje y la verdad que es un gusto desde que arranca el proyecto con una marca, pues confía en ti, como siempre te digo, y que vamos para arriba, Raúl.
que la gente apoya mucho y me llegan mensajes de mucha gente. Sí, pues yo creo que tenéis una idea, un proyecto muy bueno, muy actual, que encaja en lo que se necesita. Creo que la imagen de los deportistas es muy importante cuidarla y vosotros estáis en la línea adecuada de una empresa moderna y que puede aportar mucho al futuro de jóvenes promesas deportivas. Luego daremos en redes sociales la exclusiva, porque pasarás a formar parte también de este proyecto y es un placer, te digo de verdad. Pues yo encantado de ayudaros en todo lo que pueda, porque de verdad creo que la idea que tenéis tiene muchísimo sentido. Pues nada, ahora sí que sí, cumpliendo el tiempo, los plazos, ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.